Listo. ¿Listos? Entonces, Nicolás, primero pues un honor que esté aquí. Esta es mi casa, este es mi estudio. No, esto es un honor para mí. Usted no se imagina el gusto que me da verlo, hermano. Y espero que ya la próxima tengamos un micrófono más potente y todo. Así arrancan todos los Mire, podcasts. yo le digo una vaina. Lo importante es echar carreta, votar corriente, que es el plan de lo que queremos hacer hoy. No, y, sí. y que lo sigamos haciendo muchas Y veces. como se vaya a ver nuestro podcast, Votemos corriente. votemos corriente. Ah, sí. Y ante todo, voy a intentarles un poquito a Nicolás. Pues es muy conocido en el medio literario. Él tiene estos 3 libros, bueno, los que yo tengo aquí, yo sé que tiene más. Y todos son unas obras de arte porque es de esas cosas como, yo le he dicho que es el Freire Forsyth. Hombre, muchas gracias. Freire Forsyth es un hombre que ha escrito mucho sobre temas de inteligencia, lo han llevado al cine y ha escrito esos libros, solo pues que no se llama Freire Forsyth, sino se llama Nicolás Martínez. Muchas gracias. Y entonces tiene esta novela que es Storm, que es muy buena, desarrollada en la parte de Europa, y realmente es una predicción, pero se los digo en serio, yo estoy acostumbrado a este tipo de trabajo, y yo predigo que a ver cómo va la guerra en Rusia, cómo va la guerra en Israel, qué va a suceder. Esto predijo mucho de lo que estamos viendo hoy por hoy, está en este libro. En este otro, El Antídoto, también es un libro muy bueno, también de teorías de conspiración, muy interesante. De la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, absolutamente notable el trabajo de Nicolás. No sé cómo hace para dedicarle tanto a un libro. Y ¿usted quiere entender el conflicto colombiano? Lea este libro. Lea este libro, no es la historia de Colombia y entonces cómo es que va a suceder y entonces cómo fue el tiempo de Uribe. No, esto son 3 libros muy buenos, sé que tiene más, está en camino a sacar otros más, entonces pues nada, Nicolás, primero pues un honor y... No, gracias. Primero agradecerle la presentación mía y de las novelas y reiterarle pues el gusto de estar aquí en su casa y ponernos en este plan de votar corriente de todos los temas que a usted y a mí nos apasionan de la actualidad mundial y de la realidad nacional en temas de seguridad y defensa, que hay unos temas para conversar muy ricos. Bueno, pues nada, o sea, muy amable Nicolás y no sé, pues arranquemos ahora sí. Votemos corriente. Entre los dos habíamos pensado ahí, y la idea es hacer una charla tranquila, sin libreto de estos temas. Habíamos pensado en 5 temas que eran como actuales en temas de seguridad y defensa. Yo lo voy a resumir, y usted ahí, que usted es el experto en esto, usted me da sus opiniones. Yo le daré las mías, pero un poco, vea, a mí se me ocurre que hay este fin de año, mirándolo con perspectivas del 2025, hay 5 temas, esos 5 temas que hablábamos, que van a ser fundamentales. Me parece el tema Rusia-Ucrania es un tema esencial. Ahí va a haber desarrollos interesantes que hay que ponerle la lupa. Lo de Israel en la Franja de Gaza, lo de Hezbollah... Son 5 frentes. Esos 5 frentes, Irán... bueno, ahí hay que ponerle la lupa también a ese tema para el 2025, que haya habido movimientos y cambios interesantes en los últimos meses. Lo de Siria, tan sorprendente como repentino, eso deberá cambiar mucho de geopolítica y geoestrategia y del ajedrez regional en el 2025. En Taiwán, ahí ese tema, ahí cada vez hay, todos los meses hay algún ejercicio militar en las islas por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército Popular de Liberación Chino, y ahí eso hay que ponerle a la lupa a ver qué cree usted de eso. Y lo último, que es un tema importante y que nos toca a todos en Colombia, que es la paz total. Creo que ahí... acaba de barrer la agenda mundial de seguridad internacional. Es esa. Esos eran los 5 temas, ¿no? Porque Colombia, no crean, no es solamente el tema local. Claro. Colombia es uno de los referentes mundiales en temas de seguridad. Lo siguen los ejércitos, lo siguen las escuelas de formación de suboficiales en el mundo, claro, por lo que se vive en Colombia. Y nuestras fuerzas son muy particulares, muy especiales. Hace poco hay una reciente producción en Netflix, no sé si la viste, de Fuerzas Élites. No la he visto. Y aparece... Recomendación. Se llama Fuerzas Élites. Ajá.
es hecha por SEALs, Rangers y Fuerzas Especiales de los británicos. Y lo que llegan a la conclusión es que la Policía Nacional, que opera contra los grupos armados, no es una policía, es un grupo SEALs. O sea, y es evidente, claro. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos dos policías. Una policía súper especializada y una policía que la en la moto, que la que la gente a diario. Entonces, pero esas diferencias ni siquiera en Colombia son reconocidas. Ahora, para un Ranger, un SEAL, ver a un policía con fusiles M4, granadas, material, es como que... Sí, es algo raro. Esos no están acostumbrados allá a ver una policía en esa función. No está comiendo rosquillas como lo que hace... Como en las películas esas de detectives que se sientan o paran a tomar café y comer rosquillas en una esquina ahí en Nueva York. Como los Simpsons. Sí, exacto. Entonces, por eso es referente, pero arranquemos por el tema... ¿Cómo le parece si arrancamos por lo de Rusia-Ucrania? Claro, Oiga, lanzaron 5 misiles norcoreanos. Dicen las noticias que norcoreanos y unos también rusos, Kinshal creo que fueron, y bueno, y atacaron Kiev. O sea, eso fue ahora en la madrugada. Hace 3 horas. Hace 3 horas, de manera que ese es un frente interesante. ¿Cómo ves tú el tema del frente de guerra ahí en Ucrania? Yo desde el principio lo dije, primero todos los analistas militares, toda la comunidad de inteligencia, todos los que son de fuentes abiertas, que llaman inteligencia en fuentes abiertas, todos pensamos en la primera hora de la guerra, o sea, el 2022, 24 de febrero del 2022, que eso era 1, 2, 3 por mí y se acabó esto, con un presidente pues que en ese momento nadie... Además, no tenía reconocimiento, exactamente. Pensábamos que era un comediante. Sí. Mediocre, la verdad, con un gobierno que iba en desastre, porque fue un desastre el señor Zelensky. Zelensky metió, yo voy a decir las cosas como son, Zelensky metió a Ucrania en la guerra. O sea, lo que pasa es que hay don Zelensky, el pésimo presidente que fue antes de la guerra, y el hombre que usó sus capacidades artísticas y sus dotes de transmisión de conocimiento y le ganó la guerra narrativa a Putin. Eso no es fácil, ¿no? Eso no es nada fácil. Nosotros pensábamos que Estados Unidos lo iba a extraer de Kiev, se tomaba Kiev, 1, 2, 3 por mí, y Rusia... Ucrania caía en 48 horas, eso era más o menos Y era la operación, y además iba a ser la operación del siglo cuando hizo esa incursión por el frente norte de Kiev, y se acabó. Y nos llevamos una sorpresa. Sí, señor. Que Rusia no era una superpotencia, que el ejército no estaba preparado, que el material estaba obsoleto, que la doctrina Yasimov, que es todo un pensamiento estratégico que hizo un general ruso, todo lo que pensamos se derrumbó. Rusia era un castillo de naipes, era un tigre de papel. Eso creo que nos queda en ese momento clarísimo, y que al jefe, que era Putin, le dijeron muchas mentiras. El hombre se creyó que eso iba a ser fácil y no. Y resultó que los ucranianos primero tuvieron una capacidad táctica de repelerlos, y 2, que las fuerzas rusas no estaban entrenadas ni tenían la competencia para entrar ahí a acabar, y lo que vos acabas de decir, la tecnología no era. No lo era. Y este general Vasilev, que era el comandante de la fuerza de Ucrania, resultó tremendo estratega. Sí. Y resulta que Ucrania en 2014 era un ejército desvencijado, destartalado, o sea, era el típico ejército de la cortina de hierro vuelto nada. Y lo que vimos es lo contrario. Sí. Vimos un general que ahora va a tocar irnos aquí, va a formarnos en la estrategia, porque está claramente que ellos pudieron, está claramente la inteligencia norteamericana le ha dado todos los puntos, coordenadas, todo, pues para acabar todos esos tanques. Está clarísimo que ha tenido esa capacidad de inteligencia. No sé qué hacer con Nicolás. Oiga, Manfred, que me llama la atención el tema de drones. Creo que los drones marcaron la diferencia. Creo que es un tema novedoso, porque el tema de los drones, el asunto de drones en un conflicto, creo que los drones han sido protagonistas en esta guerra, ¿no crees vos? Totalmente, y cambiaron el curso de la guerra. O sea, y no solo aquí, ojo a Colombia. Ojo a Colombia, yo tengo pendiente una columna hace tiempo, la tengo para escribirla, de cómo los drones en Colombia cambiaron el curso también de la guerra, y aún no nos hemos dado cuenta. Sí. Aquí. Y claro, los drones cuando entraron, y sobre todo drones, ojo, turcos. Sí, señor. Los Baymalkan, básicamente,
Esos drones cambiaron el curso de la guerra y así impresionante como, y los tanques sirvieron para muy poco. Hoy por hoy el tanque es un elemento a estudiar de si realmente es necesario un tanque que vale fácilmente 8 o 10 millones de dólares y frente a un dron que puede valer muchísimo menos, o sea, $400.000, $500.000, sí. Y acaba esto y rapidito. Sí, sí, sí. Nosotros pensábamos hasta que empezó la guerra en Ucrania que los tanques iban a arrasar, que era la principal fortaleza de las Fuerzas Armadas rusas. Y resulta que los drones cambiaron completamente la ecuación, completamente la ecuación, y desnudaron hoy la debilidad que tienen los tanques en una guerra moderna. Claro, y el ataque que sobre todo se ataca la torre, donde entran los tripulantes, donde está el cañón, es la parte más desprotegida y desde arriba no hay nada que hacer y un tanque es lento, un tanque es pesado, un tanque tiene que tener una buena formación de infantería porque el tanque tiene que protegerlo. Claro. La gente piensa que el tanque es solo el tanque es al revés, el tanque tiene que ser protegido por infantería. Así es. Porque si no viene aquí le coloco una bomba lapa, o sea, no puede volar. Y eso mismo pasó, ojo, pasó en Yemen. Los tanques más modernos de hoy por hoy son los Abrams. Y esos los usó los saudíes, los usaron en la guerra de Yemen y les fue muy mal. Los yemeníes acabaron, los hutíes hoy por hoy, acabaron un ejército descalzo literalmente. Sí, claro. Les colocaba bombas lapas, es decir, les pegaba bombas a los tanques y los hacía volar porque no tenían capacidad de infantería. Claro. Y estaba hablando de un país que tiene una capacidad militar enorme porque es el que más recibe ayuda militar del mundo, no es Israel, y tiene plata, es Arabia y tiene toda, Arabia Saudita, todo. Sí. Entonces, el problema del tanque claro, es una cosa a estudiar. Eso es un tema para estudiar. Oiga, le propongo otro tema de Rusia y Ucrania porque tengo muchos temas ahí en el tintero. ¿Cómo ve usted el tema de la OTAN en este desafío que Rusia le está planteando a Europa? Porque ese es otro tema ahí, bueno, de fondo, ¿no? Esto y uno... Y le pongo otro. Ajá. Trump. Bueno. Se lo iba a decir de una vez. Ahí está, yo iba a decir a Donald Trump, le iba a decirle a Donald Trump. Donald Trump tan odiado por los medios de comunicación, que le faltaba formas, y puede ser verdad, ¿no? Y muy polémico y todo. Todo lo que usted quiera. Y uno puede estar de pronto escorado hacia un lado de él o hacia el otro, todo lo que quiera. Sí. Pero Trump advirtió esto. Pero lo dijo. Se lo dijo a Angela Merkel, si que no quieren ver las imágenes, es que una vez que la toca por detrás, que se molesta, o sea, y le dijo, ustedes están entregando la defensa y yo no tengo por qué seguir pagando con mis impuestos y los de mis ciudadanos, que ustedes vivan sabroso, como dicen por aquí como dicen por aquí, nuestra querida vicepresidenta, sí. Dice que vivan sabroso. Y nosotros sí tenemos que pagar todos los impuestos y nosotros en caso de guerra nos va a tocar meter la mano a nosotros y no a ustedes. Eso fue advertido. Y ya cuando vino la cosa en serio, ahí fue complicado. Y además, pues dije, bueno, la verdad, Alemania estaba encamada con Rusia. Literalmente, estaban encamados. De acuerdo. Y cuando se dieron cuenta, pues es que un primer ministro alemán, Schröder, era el presidente de la mayor multinacional de gas de Rusia. Pues creo que estaba muy claro que casi que era un apéndice de Rusia. Alemania le dicen la Russland, o sea que es la tierra rusa. Casi que le dicen así, entonces... Pues, usted. No, hay una serie de cuestiones, digamos, desde el punto de vista de estrategia de la OTAN, en donde incluso Alemania dijo, no, pues hagámonos pasito con ellos, mientras más los tengamos tranquilos, mientras más les concedamos temas energéticos a los rusos, pues los vamos a tener tranquilos, ¿no? Y resulta que Rusia sigue siendo Rusia y seguirá siendo Rusia y seguirá teniendo vocación imperial y seguirá pensando que Europa es una parte importante de la influencia global que debe tener Rusia. Y ojo lo que voy a decir aquí, donde Rusia no ataque a Ucrania, sino ataque a Alemania, Alemania cae. Pero cae en 48 horas y creo que en menos. Lo que pasa es que no lo hicieron porque obviamente, si se mete con Alemania, esto es guerra mundial. O sea, guerra mundial. Pero si Alemania fuera Rusia, no tiene capacidad de resistir. A mí me sigue dando vueltas en la cabeza un tema que yo planteo en Storm, en mi novela. ¿Por qué no atacaron los países bálticos?
Porque parte de la trama de la novela se desarrolla Sí, en Lituania, esa región en ese corredor. en esa parte, en la franja del corredor Suwalki. El corredor Suwalki. Ahí eran mucho más frágiles. ¿Por qué Ucrania? Porque fue un tema de orgullo nacional, un tema de que se pensaron, como dijiste vos al principio, la vieron fácil y dijeron, Ucrania eso cae en 2 días y después miramos a ver qué hacemos. Yo pienso que las manos sí han estado pendientes sobre estirarla sobre ese sitio, inclusive hasta sobre Suecia y sobre Noruega, eso creo que inclusive puede ser. Pero es que lo que había a la mano era Ucrania, por muchas cosas. Es que Ucrania es el eje y la razón de ser de Rusia, es que Rusia nació en Kiev. Existencial, sí. Rusia nació en Kiev, en el siglo XVII, XVI, ahí nació Rusia, entonces ese es el primero. Lo segundo, ya le habían quitado Crimea, pero así, o sea, sin disparar una bala. Claro, habían tocado ya la primera partecita y Europa y Estados Unidos como que no hicieron nada, ¿no? El Donbass prácticamente hace mucho, esta guerra no empezó hoy, ¿no? Sí. Empezó en el 2014, y hace rato la tenían tomada, era como legalizar la invasión, básicamente era eso. Y aparte suponíamos, y suponían ellos, y el jefe Putin suponía que el ejército ucraniano no servía para nada. Sí. Y pues ya vimos lo que pasó, que no servía para nada. Los hechos son los hechos. Oiga, en todos los temas, en los 5 que yo planteé, aparece Trump. En todos. Y Trump nos trae una cierta dosis, en mi opinión, de incertidumbre. Porque no sabemos, usted sabe cómo es lo volátil que es el hombre. ¿Cómo ve usted el tema volviendo al tema ahora, trayendo a Trump a Ucrania, cómo lo ve usted? Que él propuso un tema ahí, un acuerdo de paz que eso en 24 horas el hombre llega y resuelve el tema. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí eso de las 24 horas me recuerda a Petro diciendo que acaba de leer en 24 horas también. Sí. No, sí. Pero Trump es extraño, ¿no? Es un personaje extraño porque primero es un hombre aislacionista. ¿A qué me refiero? Él ha pretendido salirse de todo escenario internacional donde estén fuerzas armadas para no hacer gasto y poder bajar impuestos. Digamos que es el punto. Sí. Y para poder y los impuestos que queden suficientemente que no suban más allá se vayan a fortalecer las fuerzas armadas, pero no a meterse en conflictos. Pero el hecho de salirse de los conflictos ha solucionado muchas cosas. Fíjese que Obama se metía en todo. Se metió a bombardear. Cuánta cosa hubo, los famosos bombardeos con drones eran de Obama, fue política de Obama y fue peor el mundo, ¿no? Y cuando ya le ponían la mano encima, echaba para atrás. El caso Siria. Sí, así es. Assad tiró armas químicas, si no esté mal fue en Alepo. Sí. Y dijo, usted sabe cómo hablaba de bien Barack Obama, cómo era el... Bueno, es que el hombre para hablar... No, sí, eso es una cosa impresionante. Y dijo, ha cruzado las líneas rojas. Todos dijimos, esto se armó. Sí, claro. Y le movieron 2 buques, que fue la flota de Pedro el Grande, si no estoy mal, me acuerdo que la movieron y echó para atrás. Entonces ya Putin le cogió la mano, le cogió la moña, y el problema de Siria siguió ahí, Sí. fue por Barack Obama. Básicamente. El Estado Islámico fue por Barack Obama. Sí. Y aquí va el tema Trump. Trump derrotó en 6 meses al Estado Islámico. Nos tenía cogidos en Europa, atentados terroristas. Todo el mundo vivía pues con el temor, el miedo, aunque en un momento, las decapitaciones, todo lo que hacía el Estado Islámico. Así es. Y este hombre llegó y se acabó el Estado Islámico con 2 órdenes ejecutivas. Les bombardeó los pozos de petróleo y permitió que atacaran Mosul y Raqqa y Palmira. Y se acabó. Sí, así es. Y se acabó. Y nunca volvimos a hablar del Estado Islámico, o si hablamos ya nos olvidamos del tema. El tema está olvidado. El tema está olvidado. Bueno, ahí le tengo después un tema ahí del Estado Islámico con Siria, pero por eso lo hablamos después. Pero hablando de Trump, mira que Trump nos sacó mire, una cantidad de conflictos. Sí, el tema del Estado Islámico lo borró del mapa. Pero ¿cómo ves tú porque lo que él propone, con la exageración de las famosas 24 horas, es que él llega y que se sienten y que los rusos se queden con parte de lo que ya o de lo que ya obtuvieron, y que los ucranianos acepten eso y se hagan de a buenas y miren a ver cómo después resuelven el problema. ¿Cómo ves tú esa propuesta de Trump de, siéntense, negocien y que cada uno decida a ver con qué se queda? A mí me recuerda ese juego que le llamamos estatuas. Ajá. Todo el mundo entraba alguien y ya nos quedamos todos quietos. Estatuas, sí.
Yo creo que eso está pasando en Ucrania, Sí. que el día pronto se posiciona el 20 de enero. Yo creo que el 20 de enero jugamos estados. Lo que quedó, quedó. Y que están haciendo a tratar de sacar la mayor ventaja táctica posible hasta que llegue Trump, ¿no? Y a ver qué negociamos. ¿Qué negociamos? ¿Qué negociamos? Bueno, de hecho, hubo una reunión ahora de defensa en Europa, que fue Zelensky, y ya se está hablando del tema de sentarse a hablar, ¿no? De sentarse a negociar. Es seguro, pero de pronto Trump hace una cosa que es arriesgada y es permitirle a Ucrania, lo estábamos comentando antes de que empezáramos, hay un puente, el puente más famoso, más grande de Europa, es el puente que hay entre Crimea y Rusia. Es un puente llamado el puente de Kerch, no recuerdo, es gigante, es el puente más grande de Europa. Sí. De hecho, hubo un ataque que lo dejó parcialmente dañado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, lo han atacado creo que 2 veces, si no estoy mal, pero no ha sido nada estructural. No estructural, exacto. Yo no entiendo por qué no han atacado Kerch. O sea, es una pregunta que nos hacemos muchos analistas militares, es por qué Kerch no lo han volado. Porque al volar Kerch inmediatamente perdió el control de Crimea. Sí. Y eso, claro, eso es un golpe enorme. Y entonces, no sé, de pronto la amenaza nuclear que tiene Rusia de pronto juega. Es que ese es el tema, ¿no? El tema nuclear. No creo, sí, y muy mal explicado, por cierto, porque es muy mal explicado. Es que una cosa es Hiroshima y Nagasaki. Sí, claro. Y otra cosa hoy por hoy, o sea, Rusia no va a atacar una ciudad importante. Y atacar una división, por ejemplo, solo una división requiere atacar con 60 bombas nucleares para poderla medio acabar. O sea, es decir, hablar de disuasión militar es una cosa muy compleja y muy costosa, porque es que 60 bombas nucleares para acabar una No. es inviable. No tiene sentido. Es inviable, y además pues, el viento vuela en contra de Rusia. Es decir, no tiene sentido. Entonces, esto lo saben ellos, pero de todos modos está la amenaza ahí. Me parece que es como lo que medio frena. Sí. Y ojo que esta semana, anteayer, volaron a un general, que es el comandante de la división de radiológica. Eso le iba yo a decir, el tema, pero eso fue muy al estilo israelí, ¿no? Muy, batir blanco, ¡pam! Pero póngalo y listo. Y se En lo Moscú, y un general, o sea, en guerra, dar de baja a un general es una cosa muy grave. A ese nivel es muy delicado. Pero también es una advertencia para Rusia, ¿no? Que estamos filtrados. Ya sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos, y sigan así, de pronto le ponemos otra a otro. ¿Será que Ucrania tiene una asesoría israelí? Pues a mí se me ocurre, porque es que eso es, yo le digo una vez, eso es copiado de lo que hicieron con la gente de Hezbollah. Entonces Israel está jugando para el lado ucraniano. Pero mire, si los norcoreanos están queriendo jugar Oiga, a propósito de los norcoreanos, ese punto. ¿Usted cómo ve eso? ¿Esa gente está preparada? Evidentemente no. Y hay problemas porque un ejército se coordina pues, por códigos, por comunicaciones, y obviamente los norcoreanos no saben sin hablar norcoreano. Y ya han habido fuego amigo entre ellos. Ya hay fuego amigo entre ellos. Y son complicados, y están mal entrenados, y tienen problemas alimenticios, en fin, de todo. Es carne de cañón. Y básicamente, ¿por qué lo están haciendo? Porque Rusia le paga con armamento. Pues bueno, los coreanos están vendiendo explosivos, ¿no? Claro, es un intercambio. Munición. Y ellos les dan gas y les dan petróleo. Y bueno, y todo ese tema que eso para Ucrania, para Ucrania lo que le manden, lo que le envíen, sí, es bueno. Es bueno. Lo que sea un grano de arroz, eso le sirve. Sí, exacto. O sea, así es de grave la situación en un país que desconocemos qué pasa adentro. Pero sabemos que no la pasan bien. Pero, a ver, volviendo al tema, si los israelíes sospechamos que se están metiendo por ahí, los norcoreanos se están metiendo por el otro lado, esto es un escalamiento gradual de países metiéndose ahí, o lo ves que eso va a quedar ahí como... No, yo creo que sí han habido, claramente sí estamos, para que digamos mentiras, para que decimos mentiras, estamos en una guerra fría. Es clarísimo. Eso es una guerra fría no declarada, ¿sí? No, pero de otro estilo. Sí, de otro estilo, pero es claro que y esto va a seguir escalando en muchos sentidos. Y pues la OTAN está muy preocupada. La OTAN, usted no habla de la OTAN está muy preocupada en este momento, porque la única disuasión que tienen real en ese momento es Francia e Inglaterra. No hay más disuasión. Y que por ahí también tienen armamento nuclear, ¿no? Que tienen armamento nuclear. Son los únicos que tienen. El resto, pues no hay un ejército potente en Europa. Bueno, sí, Polonia. Usted ha tocado ese tema, que ese tema es crucial. Polonia está armado hasta los dientes, y además
con la sangre en la boca. Exactamente, creo que le tienen una gana a los rusos. Pero claro, porque hay una venganza histórica. Sí, sí, sí. Pues recuerden que Juan Pablo II, bueno, para no ir muy Para no lejos, ponerlo lejos, sí. Juan Pablo II, que era una figura de paz, pues era un enemigo declarado del régimen y ayudó a empujarlo a su caída. O sea, los polacos le tienen una ira y una bronca a los rusos y se la quieren cobrar. Y tienen esto que se ha armado. Y ojo con que Polonia viene creciendo, es el país que más crece en Europa, es el país con más inversión. Inversión extranjera. ¿Cómo se llama esto? Por per cápita. Es el país que más está invirtiendo en defensa en Europa. Es impresionante el crecimiento que tienen, Sí. están armados, se han armado, Están comprando de todo. Se está hablando de una compra, creo que de F-35, si no estoy mal, Sí, de los polacos. Sí, entonces, ojo que el F-35 es el avión de combate más avanzado, polivalente en ese momento del mundo. Y ya vamos para allá. Le voy a pasar, para pasar a los otros temas, porque se nos va a ir la hora. Oiga, para cerrar el tema Ucrania, ¿cómo ve usted el 2025? ¿Qué cree usted que va a pasar? Además de, usted ya dijo estatuas, van a caer estatuas del 20 de enero. De ahí en adelante, ¿qué cree usted que va a pasar? Es que ahí va, a mí siempre, Donald Trump, a mí yo nunca le creo lo que dice en campaña y menos lo que dice. Él sale con una cosa y no sale con otra diferente. Sí, el tema es la volatilidad. Y ha cambiado y el tipo es muy estratégico. Terminamos, quién sabe qué podemos terminar. Eso que va a ser el amigo de Rusia y que yo no creo. Yo no creo y creo que de pronto termina escorándose mucho hacia el lado ucraniano. Muchísimo. Y no creo que eso sea tan fácil de que se damos el territorio del Donbass a Ucrania y ya se acabó. Eso no se lo aceptan los ucranianos y tienen la capacidad para no aceptarse. Bueno, y tiene una base republicana muy dada a que Rusia es el enemigo, ¿no? Por La va a supuesto. ser, para los republicanos, el demonio son los rusos, no Ucrania, ¿no? No, para nada, obviamente. Y muchos de sus asesores de defensa vienen por esa línea. Ok. También. O sea, lo que vamos a ver seguramente va a ser, bueno, sí, sentémonos y hablemos, pero, a ver, o negociamos o le seguimos tirando bombitas, ¿no? A los rusos. Yo creo que eso es lo que puede. Eso sí, yo creo O sea, que va a ser un tema de garrote y zanahoria. le van a decir al jefe Putin. Yo siempre le digo jefe porque Sí. yo lo veo como un jefe de una mafia. Eso es como un capo. Es como Don Vito Corleone. Sí. Y muchos dentro de Rusia no le creen ya al jefe, ya lo tienen como... Y entonces yo creo que lo van a sentar y le van a decir que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O armamos a Rusia hasta los dientes, a Ucrania hasta los dientes y nos vamos a las malísimas. Yo no le tengo miedo a sus armas nucleares. Exacto. A ver qué hace esto con Sí, eso. yo creo, y en eso Trump es hábil, ¿no? Mucho. Porque el tipo, si hay algo es hábil, es Negociar. negociar. Lo que he hecho toda la vida. Bueno, lo que ha hecho toda la vida, exacto. Oiga, ¿le parece si cambiamos de tema? Israel, Franja de Gaza, y, bueno, ahí el Líbano, ¿usted cómo ve eso? Primero, Israel en este momento mete miedo. Esa es la potencia militar de la región hoy por hoy, ¿no? Y yo creo que el mundo. Y del Y mundo. el mundo. Yo sí creo, o sea, claro, no digo que van a hacerlo, pero es un país que mete miedo. Mete miedo en serio. Porque además lo dicen y Lo hacen. No es un tema de que dicen y bueno, no lo hacen. No, vamos. Vamos. Es determinado. Ajá. El día que se les ocurrió la brillantísima idea a Hamas de lanzar un ataque en alguna, seguramente en alguna reunión en Teherán les dijeron, tranquilos, Sí. seguramente. Sí. Yo creo que nunca pensaron lo que iba a venir. Mm. Y cuando Yahya Sinwar, que fue el que hizo todos estos atentados y todo lo que planearon, dijo que eso, la sociedad israelí se caía, se estabilizaba y que, mejor dicho, podían botar a los judíos al mar, yo creo que leyeron muy mal. Muy mal, y hoy los que están al borde de caerse son los ayatolas, están que se caen. Assad se cayó. Y esta decisión de que Assad, o sea, Siria, se haya desbaratado y que como Estado esté colapsando, es el ataque, es la consecuencia de los ataques a Israel. Los hutíes, unos tipos que están a 3.000 kilómetros de Israel tirando misiles, ayer bombardearon otra vez la estructura petrolera, están reventados. Hezbollah, que era el grupo más poderoso militar del mundo terrorista. Tienen como 40.000 milicianos. 40.000, muy bien armados. Y bien armados, sí. Bien entrenados. Sí. Muchas veces decían que eran como los Assassin's Creed, que tenían unas capacidades que se subían, que he dicho que era el coco. En Israel vivían con temor, pero era aterrador. Yo no hablaba con familiares que yo tengo allá y demás. Era aterrador que uno le preguntara lo de Hezbollah y era aterrador. Hoy Hezbollah está acabado.
O sea, sigue existiendo, pero acabado. Líbano está acabado. Hamas, pues, eso está acabado. La franja de Gaza quedó vuelta un parqueadero, porque digamos la verdad, eso es lo que pasó allá. Sí, señor. Entonces, yo creo que Israel mete miedo, en donde sea. Están hablando ahora de que hay unos acuerdos de paz en ciernes, ¿no? Están ahí como que a punto Sí, de... el Comité de Negociación de Egipto. Sí, sí, sí. Ujú, ¿Cómo, Cairo. ¿Cómo es eso vos? Que va a llegar Netanyahu durísimo a decir, paramos las operaciones, pero esto cuesta. Los secuestrados, estructuras y no sé qué, si no los acabamos. Y creo que ya está, es que no hay forma, es que ya Qatar que fue el que impulsó Sí. mucho esto, porque ojo, Qatar, todo el mundo dice, Qatar por allá, los del No, petróleo. esos juegan a varias bandas, ¿no? ¿Qué cosa? Que los del Mundial, y que chévere, sí, y que sí, la sí. línea aérea de Qatar, Sí. y que el Barcelona, Sí. y todos esos equipos que son de Qatar, Mm. que cataríes, pues ellos son los que han impulsado aparte del terrorismo del Medio Oriente. Eso son ellos, Sí, claro. es su agenda. Sí. Y ellos tenían albergados en el mismo piso, ustedes saben que en Qatar hay unos tremendos rascacielos Sí, así es. de lujo. Sí. En un piso estaba el canal de Al Jazeera, y en el piso de abajo, en el de arriba, no recuerdo en cuál, estaba la sede de Hamas. O sea, así. Hoy Qatar ya expulsó a los de Hamas, se me van de Qatar, porque pues yo, la verdad, yo tengo 700.000 millones de dólares en el mundo invertidos en bonos. A mí no me van a complicar A la mí no, vida. hasta luego, y se van de aquí. Claro. O sea, Hamas está acabado. Acabado. Entonces, eso hay que verlo. Israel es la potencia del Medio Oriente. Y le mataron al liderazgo lo mismo que hicieron con Hezbollah, ¿no? Los israelíes. Pero mire que eso es una lección para nosotros en Colombia, que somos muy dados nuestras fuerzas a eso. Eso le digo yo también, sí. Yo recuerdo cuando estaba llevando que fueron 360, 370 bajas de alto valor que llaman, o sea, líderes. Se nos expandió el narcotráfico, se nos expandieron los mercados criminales, se expandieron los grupos armados. En Israel fue diferente. Acabaron los mandos medios, y acabaron los mandos medios, ahí sí, atacaron el Esa es una mando. lección, ¿no? El orden importa. Sí. El orden importa. El orden importa. Ahí No sí es acabar de arriba abajo, sino de sí, abajo hacia arriba. sí. Yo creo que eso es una lección. Que es lo que de- ha pasado aquí, que matan a los de arriba, los eliminan, pero vienen los de abajo que finalmente también ya conocen Claro. y siguen manejando el negocio. Y la cúpula aquí, pues por incentivos, hay Claro. condecoraciones, hay medallas, Sí, 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 sí. reconocimiento, y aquí abajo Mm, esto es donde está lo fuerte. ¿dónde está? Entonces Sí. yo creo que ha pasado, pero sí son muchas lecciones. Pero en este momento Israel no hay nada que hacer, es la potencia del Medio Oriente, es la potencia, yo creo que es una potencia mundial, sale fortalecida, acaba la guerra, se va a disparar en crecimiento. O sea, es muy mal negocio haber roto relaciones con ellos. Yo le pregunto una cosa, Irán, ¿usted cómo lo ve? Porque a ver, Irán era el que, como el titiritero, ¿no? O sea, manejaba sus milicianos de Hezbollah en el Líbano Ujú. y le hacía la vida a cuadritos a Israel. Bueno, los hutíes en Yemen, el tema de Hamas en la Franja de Gaza, Los en fin, chiitas los chiitas en Siria, en y Irak. y en Irak. Y bueno, esa era una guerra indirecta, Sí. ¿no? Que era una guerra indirecta y no declarada, pero el titiritero mayor era Irán. Total. Bueno, Hamas casi que eliminado. Hezbollah, diezmado. Siria, eso ya se acabó esa parte, ese territorio de colchón y bueno, y suministros y todo el tema. Los hutíes en Yemen les están dando duro. ¿Y Irán qué? ¿Cómo lo ve usted? No, Irán tiene una crisis económica, Ujú. una crisis social. O sea, ya en Irán las mujeres no pueden ir sin la jarilla, Sí. no pueden ir. Mire una foto, mire un video en Teherán, y eso lleno de mujeres, bares. O sea, eso ya no les tiene miedo. No le comen cuenta. Ya no le, a los clérigos, que son los ayatolas, que hay allá muchos, no solo los que están en el poder, sino los que están en el día a día, los tienen, pues les quitan los turbantes, los patean, los escupen, los empujan. Es decir, se acabó el miedo. Eso, en el fondo, porque ¿de dónde ha sacado Israel la información para atacar a Irán? De la misma sociedad iraní, Claro. que es la que le filtra la información. En el fondo yo siento que esa sociedad iraní le hace fuerza a Israel. Y le cuento que para eso los israelíes son buenos porque ubican cuál es la debilidad, obtienen información de inteligencia local. Ujú. Bueno, lo que hicieron con el líder de Hamas, Sí, es bueno. que
no, y el otro, el que estaba allá en su casa en Teherán, le mandaron le pusieron una bomba en la casa. Ismail Haniyeh. Bueno, y lo que pasó después con este líder, el otro líder de Hamas. Bueno, pero la advertencia un poco es, acuérdate que cuando atacaron con misiles, los iraníes lanzaron algunos misiles a Israel, el ayatollah se metió a un búnker, porque no sabía si le iban a hacer lo mismo que de Haniyeh, ¿no? Y se enfermó y no apareció varios días, ¿no? Entonces, creo que la capacidad, digamos, militar hoy está diezmada, que la capacidad, digamos, desde el punto de vista de mover las redes de ellos a través de la gente de Hezbollah, la gente de Hamas, eso ya está muy eliminado, ¿no? Sí, está muy eliminado. Hoy por hoy Irán ya no mete miedo. Ojo, porque esto es un triunfo que puede tener Trump. Posesión de la Casa Blanca, él se quiere salir del Medio Oriente, eso lo ha dicho en todos los foros. Pero quiere salirse bien. O sea, dejar la región tranquila. Sí. ¿Y quiere dejar la región tranquila? Sacar a la gente perturbador de la región, que es Irán, y que es un problema para los saudíes, un problema para todos, es un problema. Sí. Entonces, ¿cuál es la forma? Podría ordenar el ataque que tanto se ha hablado, coordinado entre Israel y Estados Unidos, operativamente, y presten los B-2, son esos aviones que son en forma delta, que tienen las bombas. Sí. Las bombas, o sea, atacar el programa nuclear iraní es una de las tareas más complicadas de la aviación, es una operación histórica, es muy difícil, porque el programa nuclear está metido entre montañas y requiere unas bombas de unos tamaños, de alta precisión, y de mucho tamaño y de mucho poder. Son unas GBU-57, es decir, son unas bombas, requieren más de 80 bombas de esas. Eso solamente lo puede hacer con los B-2 Spirit, que están en la base, están en Estados Unidos, en el estado donde están. Allá están. O sea, ellos van, entran, salen. Pero para que presten esos aviones es muy difícil. Si eso se autoriza y atacan ese programa, porque en 2011, 2014, pensar atacar ese programa era la guerra nuclear, la guerra mundial. Hoy por hoy ya no. Es simplemente una autorización y se acabó. Sí. Se acabó. O sea, porque al momento que se acabe el programa nuclear, la sociedad iraní explota socialmente y a sacarlos. Ellos lo saben, y además hay un presidente, eso no lo hemos contado mucho, pero el presidente actual, el presidente de Irán, maneja solo la parte social, no las fuerzas militares. Sí. Pero ese presidente que había antes era muy radical. Este no. Y se cayó el helicóptero. No, pues cosas que pasaron. Qué casualidad, ¿no? Y apareció el relevo de un moderado que en Naciones Unidas, en los discursos de Naciones Unidas, dijo que quería abrir la paz con los judíos. Que un presidente de Irán, eso era inédito, claro, se pare en Naciones Unidas y decir, queremos o hay la posibilidad de abrir la paz con los judíos. Sí, de acuerdo. O sea, ojo que, y en ese momento, la fracción que hay dentro de Irán podría darse y acabamos el problema. Donald Trump podría levantar el triunfo rapidito, como hizo con el Estado Islámico, rapidito. Y el hombre sí la tiene clara, o sea, bueno, también creo que en el tema de Israel, Estados Unidos, demócratas y republicanos han tenido siempre claro que Israel es el bastión occidental en la región. En eso no hay, en eso no hay duda. Pero lo que sí está, Trump creo que está mucho más convencido de que eso hay que acabarlo rápido, ¿no? Rapidito. Y que Irán es el... Y él no está para negociaciones largas ni para nada. Esto es 1, 2, 3 por mí, y nos sentamos a negociar el tratado de paz entre los saudíes y los israelíes. El famoso... Acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham. Y esos son los clavos de todos los grupos. Eso cambia la región totalmente. Acabó. Cambia la región totalmente. Israel y le da un valor geopolítico a Estados Unidos ahí. Total. ¿No? Ya sin Rusia ahí. Claro. Bueno, ese es otro tema. Salgámonos. Bueno, para salir del tema. Usted está que se va a Colombia. Estoy que me hablo de la paz total.
Oiga, le iba a preguntar, el 2025, ¿usted cómo ve el tema Israel, Irán, Gaza? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí cómo lo ve usted. Yo creo que ya para Israel ya es hora y justo y necesario que acabe esa guerra. O sea, para Israel ya lo demostró. O sea, lo que tenía que hacer creo que Ya. es una maravilla lo que ha hecho. Porque es que tener 400.000 hombres movilizados de su fuerza laboral calificada, en eso es un problema. Claro. Porque es que esta gente es la que hace Wix.com, las que hacen Waze, todas esas, y lo necesitan es al mercado laboral. Sí, No, claro. no, ya no quiero tenerlo desplegado en el Líbano. Sí, de acuerdo. Necesito esa, y a partir de ahí Israel para arriba, que vuelvan a exportar leche y vuelvan a exportar mandarinas o sea, ojo, el mayor exportador de leche en polvo a Europa es Israel. Israel exporta leche en polvo, sí señores. El mayor exportador Increíble, ¿no? increíble, Que uno no se le ocurriría eso. o que el mayor exportador de medicamentos genéricos es Israel. O sea, allá no toman aspirina, ni acetaminofén, allá toman Teva, que es una marca israelí, en Europa. Imagine usted. ¿Para qué? No. Necesitan. Hay que calmar eso rápido. Ya, adiós, y se acabó. Y después volveremos al collage de la política interna israelí, Claro. que es un. Bueno, Esa es otra historia. eso nos da para otra Eso nos da para otra tarde que de ahí viene conversación. una cuenta de cobro interna de Israel. Eso va a ser otro. Sí. Eso sí va a ser Bueno, otra el historia. tipo, el Netanyahu está en un juicio, ¿no? Y eso, y lo de los ultraortodoxos, Ah, y eso va a ser bueno, eso- complicado. eso Pero tiene- eso es consumo interno. Eso es consumo interno, pero va para otra charla, ¿no? O sea, Pero para completamente. votar corriente Y sobre cuando ese se tema. saquen los informes de por qué fue que pasó lo del atentado. No, por eso. Bueno, eso va a ser. Así es, de acuerdo. Bueno, a ver, Siria. ¿Usted cómo lo ve el tema? Porque eso fue Un, dos, tres por mí. sorpresivo, eso era inesperado, ¿no? Sí, como las escondidas. Un, dos, tres por mí se acabó. Pero eso 10 días. 10 días, ¿no? Y un tema que estaba parado. Yo a Siria no la seguía por lo menos hace unos 3 años, 4. Por lo menos, porque eso quedó parado en 2017, Claro. 2018. Quedó parado. Pues cuando se acabó el Estado Islámico, Siria quedó parado. Sí. Quedó todo, así también estatus. Estatuas. Del río Éufrates para allá, los kurdos del río para acá y toda esa franja del gobierno, un poquito los drusos por aquí y unas milicias chiquiticas en unos grupos. Ya, eso había quedado quieto y no había mayores, y las bajas eran mínimas. Y los combates eran muy esporádicos. Sí. Y, digamos la verdad, Bashar al-Assad con todo lo bandido, lo criminal, lo asesino, pues digamos gestionaba el Estado medianamente. Sí, era como el factor ahí que controlaba, digamos, medio mantenía estable todo. O sea, el agua, la luz, el gas y la recolección de basura se hacía. Sí. Claro, es un asesino, un dictador, o sea, todo lo que quieran. Las cifras de él ante cualquiera palidez. Pero de pronto en un día, ¿cómo así que una facción del Estado Islámico, porque es que eso es lo que es, le avanzan, y entonces a mí no me van a decir que el HTS, que es un grupo que está mal entrenado, que tiene mal armamento, y entonces cuando yo vi las cosas, es que lo que uno ve es tanque sin pintar. Uno dice, claro, nosotros nos fijamos mucho en eso porque es que eso es la disciplina. Entonces vimos un ejército que no tiene ninguna disciplina, que estaba destrozado por la corrupción. Totalmente corrupto, exactamente. Y a lo que vieron que avanzaban, eso botaron los fusiles y nos fuimos. Corriendo. Y nos fuimos de aquí. Sí. Tiraron. Y eso fue lo mismo que pasó en Afganistán. Fue exactamente el mismo caso. Fue 10 o 15 días. Este se demoró menos. Sí. Y a partir de ahí esto quedó más faccionado. Para mí en este momento Siria como Estado no existe. O sea, existe en el papel y no Sí, sé. ahí están las fronteras, pero eso quedó en manos de varios, ¿no? Los kurdos... Desde el río Éufrates para allá. Sí. Turquía es la que se... Y Turquía es la eso le iba a ganadora. preguntar, eso le iba a preguntar. Esta es la ganadora. ¿Usted cómo ve el tema ahí de Turquía? No, esa es la ganadora. No, el señor Erdogan es el estratega. Si nosotros dijimos que la potencia del Medio Oriente es Israel, el estratega del Medio O Oriente... sea, el contrapeso va a ser ahora Turquía. Exactamente. Turquía. Y es un estratega. Y aparte, pero es una estratega extraña porque aparte, es que una cosa es Irán, que es enemigo de Occidente. Es que Erdogan es parte de la OTAN. Así es. Y aparte tiene las llaves sobre el Bósforo para que entre la flota de Rusia al Mediterráneo, Sí. que no va a entrar. Entonces, a la OTAN le toca aguantarse un islamista incómodo, porque eso es Erdogan. Digamos la verdad, es un islamista moderado, pero no deja de ser islamista. O sea, un tipo muy radical. Le iba a preguntar algo.
hablando del tema de Siria, que estábamos hablando de Siria y de Erdogan, que usted lo acaba de mencionar. En Estados Unidos están muy preocupados porque, bueno, usted sabe que la parte del norte es kurda. Bueno, y hay una gran zona turca al sur que son limítrofes, que también es kurda. Y alguien en Estados Unidos dijo, oiga, hay un riesgo grande en medio del despelote que se armó en Siria, de que los turcos invadan esa parte. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, contemos porque un poquito... Cuente la historia, démosle contexto. Turquía era lo que era el Imperio Otomano. Y el imperio era todos estos países que ustedes ven en Medio Oriente, Siria, Líbano, el mismo Israel, lo que llaman Palestina, Sí. todo eso era el Imperio Otomano. Jordania. Y después eso se partió por la Primera Guerra Mundial, se partió y quedó en manos de Gran Bretaña y Francia. Protectorados. Protectorados, el protectorado francés y el protectorado británico. Así es. El protectorado francés era Líbano y Siria, por eso esos dos países tienen una influencia muy fuerte del francés y por eso Francia vive pendiente de ellos. Y por eso les incomoda mucho que se les meta allá a Estados Unidos, se meta mucho en ellos. Y estaba Turquía, y Turquía después se modernizó, un señor se llamaba Atatürk, se modernizó y se volvió una nación occidentalizada. Sí. Pero siempre quedaron con un problema con ese Kurdistán, porque siempre fueron enemigos. Tan grave la situación que en Turquía la palabra casi que decir Kurdistán en Turquía eso está penalizado. O sea, eso es una gravedad enorme. O sea, allá si uno habla de xenofobia, de racismo, Sí, así es Turquía con los kurdos, pero es odio, o sea, odio racial, literal. Sí. Y eso es algo que nunca se menciona, ¿no? Porque siempre hablamos de, no sé, el racismo en Estados Unidos con los negros, pero no, esto es racismo en serio, esto es odio de que si pueden fusilarlos a todos, los fusilan a todos. Si los pudieran fusilar, exactamente. O sea, y entonces, por eso es ese problema. Y Turquía, yo he visto que, si miren los mapas, hay un instituto, el ISW, Instituto de la Estrategia para la Guerra, donde lo dirige, por cierto, Petraeus, es el director de ese instituto. Sí. El general, que es uno de los grandes eminencias. Y uno ve esos mapas muy bien hechos, muy bien actualizados. Y uno ve como Turquía muerde pedazos de lo que era Siria, y muerde pedazos del territorio kurdo, claro, para hacer un colchón de seguridad, pero también para arrinconar a los kurdos, porque lo que no van a permitir nunca los turcos es que les quede un Estado kurdo. Eso, y nadie quiere meterse en ese tema, porque si hablamos del Estado palestino, muy famoso, pues el Estado kurdo es doble territorio, es una población muchísimo mayor, que no tiene quien los represente, ni tiene Naciones Unidas, ni que habla nadie de ellos. Así es. Sí, o sea, como si Palestina tiene un lobby mundial. De acuerdo. Sí, o sea, sí. Los kurdos no tienen lobby. Y a nadie les importa. La verdad, a nadie les interesa, no es un territorio particularmente donde haya petróleo, no hay nada más que sea rentable para ninguna potencia. Entonces nadie quiere saber nada de los kurdos, pero los kurdos son los que le han dado la guerra, realmente se la dieron a Assad. Sí. Fueron los kurdos. Sí. Y claro, pero el problema es con Turquía. Entonces Turquía, por eso es el gran problema y por eso la pregunta es muy pertinente: ¿qué va a pasar con ellos? Sí, porque en medio de ese despelote en donde hoy, porque lo que vos decías hace un rato, Al-Assad era, digamos, como un factor de control en el país. O sea, él como que le daba algo de orden. De orden, ¿verdad? Sí. Pero ahora en este despelote en que Al-Assad se fue, y ahí quedan grupos de poder que van a tratar de sacar ventaja, y eso queda ahí como un sancocho ahí, sin liderazgo, pues es una oportunidad, sería una oportunidad de oro para los turcos decir, bueno, aprovechemos, armamos un colchoncito de seguridad y nos sacamos ahí el problema que nos dan los kurdos, ¿no? Sí, pero vuelve a entrar a la ecuación Turquía. Turquía no, eso no lo va a permitir. Y pensar que alguien va a meter la mano por los kurdos, yo lo veo muy difícil. Claro. No lo van a hacer. Estados Unidos no quiere saber de eso. Bueno, Israel menos. Bueno, y ahí va. Los kurdos de alguna manera han estado, esa región tiene, digamos, algún apoyo de los Estados Unidos, ha ido brindando apoyo, no sé si logístico, humanitario, en fin.
Pero ahí hay un punto de interés en donde Turquía y los Estados Unidos tendrían algo de conflicto, o eso, vos lo ves que eso no va a pasar. Yo creo que Estados Unidos meterse Y menos Trump, ¿no? menos Trump, meterse a apoyar a una etnia que a nadie le importa particularmente, donde no hay recursos, donde lo único que le va a causar problemas, y con Turquía con las llaves en el Bósforo, Sí. para que amarren a los rusos, y que es parte de la OTAN, yo creo que no. Yo creo que el que ganó realmente es Turquía, Okay. y Turquía no va a permitir, y si tiene que ir a guerra con los kurdos, sin problema. Le toco otro tema de Siria para pasar a los otros dos temas que nos quedan, que yo me quiero hablar de la paz total, así sea que en unos minuticos. La base naval, sobre todo la base naval, porque ahí había también una base aérea rusa, sí, y en la Táquia, ¿no? ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Los rusos van a salir de ahí? ¿Se van a quedar? ¿Cómo ves tú? Porque creo que estás de acuerdo conmigo, estratégicamente esa base, sobre todo la base naval, es muy importante para Rusia, sobre todo de miras al tema del Mediterráneo, ¿no? Para no depender tanto de la salida. La vuelta para el Báltico y todo el cuento. ¿Qué es lo que veo yo? Hay una cosa que me pareció curiosa, cuando Israel bombardeó masivamente Siria. Fue un ataque pero demoledor. Sí. No atacó Tartus. Yo me quedé, ¿por qué no atacó Tartus? De todos modos, tampoco Israel quiere incomodar a Rusia, tampoco. O sea, entonces, como que Israel sabe hasta dónde va la mano también, y como que no quiere abrir otro frente con Rusia, pero no es que le interese mucho. Claro. Entonces no bombardeó Tartus, que es un puerto muy desarrollado, muy bien construido, no lo destruyó. Lo pudo haber destruido muy fácilmente, no lo destruyó. Pero ¿quién lo va a controlar? Esa es la pregunta, y ahí hay un punto realmente focal. Yo no veo muy fácil en este momento que tenga control, que puede quedar bajo control, ni ruso ni iraní. Eso no creo que pueda suceder en este momento, realmente es muy complejo, porque quien domina en este momento eso, si es por lo menos la facción esa que está dominando HTS, está dominando ese sitio. Y hay muchas facciones ahí, entonces no veo eso muy cercano a que lo puedan controlar. Si eso se perdió Rusia, perdió todo, es un golpe fatal. O sea, vos ves saliendo de ahí toda la operación naval. Por ahora en un mediano plazo lo veo saliendo. Estado Islámico, y como para cerrar ese tema. Esta gente es del Estado Islámico, ese HTS, no sé. No, sí. Eso es Estado Islámico. No, eso es como decir que disidencia de la FARC. No, son FARC. Sí, eso, tal cual. Eso no digamos mentiras. Entonces, esta gente es Estado Islámico. ¿Vos cómo ves ese tema? Porque el Estado Islámico era un tema que lo acabamos de conversar hace un rato, el sistema estaba acabado. Es verdad, y claro, entonces dicen muchos críticos de Occidente, entiendan esos críticos como de esos partidos progresistas y demás, que es que el Estado Islámico eran malos, y no, sí, claro, el Estado Islámico son los asesinos de 7 suelas. Sí. Pero Assad también, o sea, y si uno compara el nivel de violencia de Assad versus el nivel de violencia del Estado Islámico, Assad se los lleva pero lejos. Lo que pasa es que ellos hacían terrorismo, y el terrorismo es barato. Sí. O sea, mato 4, 5, 10, 15, los que sean, y con eso genero mucho terror. No, y en redes sociales uno decapitar y por ahí mostrar, Claro. eso genera un impacto Estratégico. Pero no cuesta. Exacto, eso es. No cuesta, digamos, en tema de recursos económicos, es coger una cámara y grabar eso. Assad, si uno compara, Assad provocó 700.000, 800.000 vidas, tiró gas químico, y 7 millones de desplazados, 11 desplazados internos. Claro. Es decir, las cifras palidecen, pero no se veía tan mal, porque más se ponía una corbata, un oftalmólogo, casado con una británica. Sí. Hasta la revista Vogue, cuando en el año 2000, cuando llegaron al poder, se hablaba de la monarquía, la modernización de las monarquías, comparándola con la monarquía británica. Así se veía la familia Assad. Así es. Pero esos resultados unos asesinos, uno dice, pero no lo ve, manda la corbata y uno se imagina a ese hombre haciendo. Un oftalmólogo, por cierto, muy competente, formado en Inglaterra. Entonces, ante eso, ¿yo qué veo al Estado Islámico? Yo no veo que tenga la capacidad para gestionar por lo menos recursos, bienes públicos. O sea, encargarse de la luz, del agua, de las basuras, de todas esas cosas que tiene que hacer el día a día. Yo lo veo muy complejo, por eso yo en este momento muy partido Siria, lo que fue Siria, en pedacitos. Para cerrar el tema de Siria,
2025, ¿qué ves tú que pueda pasar? Porque eso es una gran incertidumbre hoy Siria. Eso está en manos de... Eso no tiene dueño. ¿Quién manda en Siria hoy? No se sabe. En el 2025, ¿cómo ves eso se va a ir decantando? ¿Vamos a saber quién va a empezar a mandar? ¿O eso va a seguir así? El largo plazo para Siria es el próximo mes. Dios mío. Ese es el próximo, es el largo plazo. Sí, señor. Y aquí la pregunta es, ¿arranca la guerra civil o no arranca la guerra civil en un mes? Ahí sabemos si arranca. Por ejemplo, este señor que llegó al poder, Al-Golani, que es el que está, el comandante de la HTS, Ajá. que él dice que fue parte del islámico, pero que ahora no, pero que sí va a permitir. Él está jugando a que no se le metan allá a los Estados Unidos y no se le meta hasta el mismo Israel y que no los vayan a molestar de mucho, y luego está como yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero confrontaciones con nadie, gobernemos, no nos hagamos pasito, pero es que la división que hay tan fuerte, Siria es un país muy complejo, demasiado complejo. Es que Siria era la base de lo que es el imperio del Levante, era el punto de lanza de lo que fue el antiguo imperio árabe. Es decir, esto no es cosa menor. Siria habla francés, Siria es un país que tuvo una formación muy importante. Es decir, es muy importante en el mundo todo lo que tiene, y es muy difícil. Realmente, en ese momento, la expectativa es si arranca o no arranca. Si no arranca la guerra civil, puede haber una luz de esperanza. Si ya no se aguantan y entre todos se arrancan los disparos por los lados, es la guerra civil y no hay ninguno que tenga como un armamento o una capacidad particular para que pueda enfrentar al otro. Creo que hasta ahí podemos hablar de este tema. Y para cerrar el tema, si eso agarra y se arranca una guerra civil, ahí ¿quiénes serían los interesados en...? Porque cuando arranca una guerra civil hay intereses detrás, ¿no? Estados Unidos, vos lo ves que se meta ahí. Bueno, Rusia está muy complicado. No, eso no está lejos. Complicado. Trump yo no lo veo tampoco metiéndose ahí. Turquía. Ok. Turquía es el que entraría a terciar y el que entraría a ver si puede, y a ver si hasta se puede expandir. Digámoslo como es. A ver si nos podemos expandir y hasta poder tomar las basecitas de Tartus y la Taxi. Ah, eso sería fantástico para ellos. Eso sería fantástico. Es porque pues, es la entrada. Ya, listo. Sí, o sea, eso yo creo que yo lo veo, y es nuevamente ser Erdogan. Es un tema que o sea, si uno sigue estos temas, tiene que seguir la actualidad turca. Pero de una, eso no hay más que hacerle. Esto va por creo que va por ese lado. Ok, bueno, ahí miraremos a ver cómo va ese tema. Bueno, así de 5 minuticos hablemos para poder hablar de la paz total. ¿Usted cómo ve el tema en 2025 sobre todo? Tal vez démosle algo de contexto, pero ya un poco, yo creo que todos sabemos lo que ha pasado, lo que ha ido pasando en Taiwán, ¿no? Hay ejercicios militares permanentemente por parte del Ejército Popular Chino. Xi Jinping ha dicho que eso es que Taiwán es parte de China, que la reunificación es inevitable. Hay una elección recientemente de un presidente que no es tan amigo uno de la reunificación y que critica constantemente a China. Esos ejercicios militares, toda la parte del poder que quiere tener China en el mar de China, bueno, en esa región del Pacífico. ¿Usted cómo ve en 2025? Eso dicen por ahí algunos expertos que en 10 años se puede armar una invasión a Taiwán. 2025 y un poco ahí de mediano y largo plazo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, lo que han hecho, el problema de Taiwán es que Taiwán fue un antiguo territorio de la China continental. Sí. Y ese Taiwán, curiosamente, cuando hubo la guerra entre las dos, adentro de China, el problema empezó en China, años 40 más o menos. Que China fue invadida por Japón, ¿no? China fue invadida por Japón, después cuando Japón es derrotado por los norteamericanos, siguió una guerra más cultural realmente, que fue más que una guerra armada de Mao Zedong. Finalmente las tropas nacionalistas, que eran las que manejaban Chiang Kai-shek, perdieron y se fueron a Taiwán, en Taiwán, y allá eso se llamó China. Entonces había dos Chinas, la China continental y la China insular. La que estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, inicialmente, no era la China continental de los 1.000 millones de habitantes, era la China pequeñita, insular, era la que, pues, era un contrasentido, ¿no?
Esa era la China, que después pasó todo, okay, las reuniones con Kissinger y todo eso, Exacto. y China, ahí sí llegó la China insular, la China continental al Consejo de Seguridad. Por eso es el odio entre ellos. Entonces hay un odio entre los chinos insulares y los chinos de la continentales. Es un odio del gobierno, ¿no? Y en el Asia los odios no se perdonan, ¿no? Sí. Ni inclusive ni los japoneses. Con los japoneses hay una cuenta histórica Hay una cuenta de cobro que todavía no se quieren pasar de vez en cuando, sí. Y eso no, y por eso es que hay unos acuerdos, el AUKUS es un acuerdo militar entre Australia, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El Reino Unido, por submarinos y todo eso. Entonces hay una cuenta. Entonces el Asia hay que entenderla en el muy largo plazo, ni siquiera en el largo plazo, en el muy largo plazo, porque allá todo se lo cobran. Sí. Todo. Allá no se perdona una cuenta, no se perdona nunca. Eso ténganlo presentes en eso. Y por eso es constantemente los avances. Yo creo que el año 2025 va a seguir en esa descanseos, ¿no? Ejercicios militares, ejercicios navales, entrenamientos. Pero todos los analistas militares sí llegan a que en algún momento va a haber un choque entre Estados Unidos y China, en algún momento, estamos hablando de 20, 25 años por lo menos, puede llegar a un choque y todo el mundo habla de ese choque militar que puede darse. En ese momento China no aguantaría una guerra, si nos ponemos en teóricos, en ese momento China no aguanta una guerra con Estados Unidos porque es que la capacidad militar de Estados Unidos no hay forma de contrarrestarla. Estados Unidos es la potencia militar más grande que ha existido en la historia de la humanidad, militarmente. No hay quien lo pueda confrontar. Otra cosa es la política, eso es toda esta historia. Sí. Pero militarmente no hay cómo confrontar. O sea, realmente lo que pasa es que no quería, nunca se ha venido una guerra pues abierta. Y otra cosa es controlar ya estados y llevar democracia, y eso es otra historia diferente. Pero cuando van a invadir un país, eso un país cae en 10 días, lo controlan en un mes. Y eso no es fácil, no pienso que eso es muy fácil, no, eso es muy complicado. Invadir Taiwán no sería muy fácil tampoco, ¿no? Digamos, si los chinos se decidieran... No, eso es una cosa. Eso no es tan fácil. Eso le llaman como la estrategia del erizo. Sí, sí, exacto. Que lo mismo, la misma la tiene Kuala Lumpur, la capital de... donde están las Torres Petronas. Sí, Malasia. Malasia, sí. Tiene la misma estrategia. Ya. Está súper armado, es un país chiquitico, pero está súper armado. ¿Quién armó y quién entrenó a los malayos? Los israelíes. Y los taiwaneses, pues, o sea, Estados Unidos. Entonces es un país, claro, que lo pueden atacar y es chiquitico, es una isla pequeñita, pero saldría muy mal librado. O sea, es que está armado, sí. Pero sí hasta los dientes, sí, pues, sí, hasta sí, los dientes. Entonces, y ahí se metería Corea del Sur del lado, o sea, es un escenario de la Guerra del Pacífico, no es bonito, es un escenario muy complejo. Sí, porque si eso detona, eso es un tema que... Eso es Australia, eso es Japón, eso es China, eso es Corea del Sur y Corea del Norte. Y Filipinas. Y Filipinas, que también es una fuerza poderosa. Sí, sí, sí. Tiene unas fuerzas especiales muy, muy poderosas. Sí, sí, sí. Entonces, y se han ido armando, ¿no? Porque todos Japón que tenía restricciones. Sí, sí. Y que constitucionales y tratados internacionales por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Japón se ha vuelto a armar y va callado armándose. Sí. Por eso digo, las cuentas de cobro en el Asia no se pasan y no se perdonan en 100 años. Allá las cosas son delicadas. Sí, eso es cierto. Entonces, desde 2025 digamos que vamos a ver ejercicios navales, entrenamientos, roces con Trump. Roces con Trump. Va a ser durísimo. Una guerra comercial que seguramente va a reactivarse. Sí. Porque ya estaba. Sí, sí, sí. Pero recuerden que Huawei, la famosa empresa de celulares, sí, fue sancionada en Estados Unidos y una de sus directivas fue detenida, ¿se acuerdan? Sí, sí, señor. Entonces, para recordar esas cosas, bueno, le colocó sanciones, le colocó aranceles. O sea, la cosa con China va a ser... Y ojo que China tiene estamos en Navidad. Casi todo el mundo está comprando regalos de Navidad por Temu. Sí, señor. Por esa aplicación. ¿Qué China? Sí. Y eso le llaman ellos la teoría del retail o la teoría del shock. Es decir, ¿por qué es tan barato lo de Temu y es de buena calidad? Sí, no es de buena calidad. Sí. No es el antiguo sombrero que se lo compraban y que se iba. No, esto es de buena calidad. Sí, señor. Porque es subsidiado por el Estado chino. Para poder volver a crecer al 7 y al 8%, porque estaban creciendo al 4%, y crecer al 4% en China es como tener recesión. Sí, claro. O sea, es por eso. De acuerdo. Sí, es por eso que hay tantas aplicaciones y eso. Sí. Y eso pues Estados Unidos lo tiene parado de punta porque son sus empresas y todo eso.
de acuerdo. Entonces, bueno, 2025, un año para ponerle la lupa al Pacífico. Al Pacífico, y sobre todo comercialmente. Comercialmente, ¿no? A ver. TikTok te pueden cerrar. TikTok puede ser cerrada en Estados Unidos. Sí, señor. Y yo creo que la van a cerrar en Estados Unidos. Porque dicen que viola normas, que hace espionaje industrial, esos drones que están sobrevolando en Estados Unidos, uno podría pensar que eso viene por allá, porque les han mandado globos. Les han mandado drones digamos, un poco como amenazar instalaciones y bases aéreas en los Estados Unidos, ¿no? Y uno mira en el Asia. Inmediatamente uno mira. Eso es el principal sospechoso, sí. Sí, son los sospechosos de siempre. Los sospechosos de siempre. Bueno, oiga, para cerrar el tema, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Le agradezco de corazón que me haya recibido aquí. No, un placer y esperemos que hagamos muchos más. Y vendrán mucho más. Les deseo una feliz Navidad, igualmente. Muy próspero 2025 para todos y para todos, bueno, para usted, para su familia y para todos nuestros querida audiencia que estamos empezando con este programa de Votemos por Gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias igualmente para todos, pues unas felices fiestas y esperemos que mucho de lo que se digamos aquí pues no se cumpla, pero bueno, esperemos. Ojalá, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.